para el examen este tema entraría, ¿no? Sería el capítulo 3 y 4. Capítulo 3 y 4 del libro. Entonces, hoy vamos voy a hacer una introducción del tema. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste la ley de Gauss. La ley de Gauss es una herramienta que puede ser útil para encontrar lo que es el campo eléctrico. No precisamente para eso es que sirve la ley de Gauss, ¿verdad? La ley de Gauss establece lo que es el flujo eléctrico. Me dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada en dicha superficie. O sea, si yo tengo una carga Q, encerrada en una superficie imaginaria. Imagínense que esta es la superficie de una pelota. Es una esfera imaginaria. Es una superficie cerrada, como lo ven aquí en la integral, superficie cerrada. Entonces, la ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico a través de esta superficie cerrada, ¿qué es el flujo eléctrico? Es las líneas de campo atravesando una superficie. Eso es flujo. El flujo eléctrico que atraviesa esta superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada. O sea que esta integral en el lado derecho, la integral que ustedes ven aquí en el lado derecho, depende únicamente de la carga encerrada que existe dentro de la superficie. ¿Estamos? Eso es lo que establece la ley de Gauss. No sé si me pueden escuchar, jóvenes. ¿Se escucha bien? Sí, licenciado. Sí, todo bien. Sí, fíjense que permítanme, voy a detener un momento acá porque... sí. Sí, se está grabando. Es que hoy he tenido problemas con Teams, me ha estado fallando y hay clases que no las ha grabado. Ese es el problema con esta plataforma, ahora que a veces falla bastante. Bien, entonces, bien, eso es la ley de Gauss, eso es lo que establece. Entonces, la integral que ustedes ven en el lado izquierdo, esta integral se llama flujo eléctrico, así se llama. Flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. El flujo no necesariamente tiene que ser a través de una superficie cerrada. Por ejemplo, si usted tiene una carga y esta carga genera un campo, usted puede poner una superficie abierta aquí. Por ejemplo, una hoja de papel, ¿verdad? Pero recuerden que cuando hablemos de superficies gaussianas, estamos hablando de superficies imaginarias. Esta superficie imaginaria, que es como una hoja de papel, está siendo atravesada por líneas de campo. Entonces hay un flujo eléctrico a través de la superficie. Y ese flujo nosotros lo podemos calcular integrando. Lo único que, en este caso, la integral no sería en una superficie cerrada, sería abierta. ¿A través de qué? ¿En qué estaríamos integrando aquí? Estaríamos integrando en la superficie de este rectángulo. Estaríamos integrando el valor del campo eléctrico en la superficie. En cambio, en la ley de Gauss, la integral tiene que ser cerrada. Si no, no se cumple la ley de Gauss, ¿verdad? Eso es lo que, esa diferencia hay que tenerla muy en cuenta. Entonces, jóvenes, no vamos a demostrar, ¿verdad? Matemáticamente cómo obtener esta ecuación porque es bastante complejo. Voy a hacer una pequeña demostración, pero no tan rigurosa, ¿verdad? Porque lleva bastante tiempo. Entonces, en el lado derecho de la ecuación tenemos la carga encerrada dividida entre la permitividad del vacío, porque estamos trabajando en un vacío. Entonces esa sería la carga neta, ¿verdad? Y S, la superficie, esta S sería la superficie cerrada arbitraria, que es imaginaria.
¿De dónde sale eso de la ley de Gauss? Pues esto viene, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos la definición de campo. Este es campo eléctrico para una carga puntual. Entonces, nosotros, si introducimos este campo eléctrico aquí en el integrando, aquí, la constante de Coulomb la sacamos del integral, ¿verdad? Es constante. La carga también es constante, la sacamos. En el integrando nos quedaría esta R. R punto DDA. R unitario punto DDA entre R cuadrado. Esto no lo podemos sacar de la integral porque esto depende de la variable de integración. Entonces, como ustedes notan, hay un producto interno en el integrando. Ese producto interno es el que nosotros vamos a tener que analizar para poder llegar a esta expresión de la ley de Gauss. ¿Cómo lo vamos a analizar? Pues vamos a hacer uso de lo que es un concepto que se llama ángulo sólido. Tal vez no sé si han oído mencionar ese término, ángulo sólido. Ángulo plano, sí, ¿verdad? Ustedes lo conocen. El ángulo plano es el que nosotros estudiamos cada día, ¿verdad? En matemática, el ángulo teta, medido en grados. Entonces, vamos a considerar dos casos. Que la carga se encuentra encerrada en la superficie y la carga fuera de la superficie. Dos casos diferentes. Cuando esté fuera de la superficie, a mí no me interesa, ¿verdad? Porque en ese caso la ley de Gauss no aplica, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo para la demostración. Entonces, si la carga Q sub i se encuentra dentro de la superficie cerrada, el integrando, esto es lo que está en el integrando, R sub i punto DDA. Entonces, por definición de producto punto, eso es DDA, vector, esta es la magnitud de DDA. Y la magnitud de R unitario es 1, porque es unitario. Entonces me queda 1 por DDA por coseno de teta. Y abajo no pasa nada. Simplemente queda R sub i al cuadrado. Bueno. Entonces, esto que tengo aquí yo es, este es un área, diferencial de área. Y es área perpendicular a R sub i. O sea, este diferencial de área debe ser perpendicular al R sub i. Eso es lo que me está indicando esto acá. Bueno, de manera que, jóvenes, todo esto que ustedes ven aquí, miren, esto, SDDA por coseno de teta entre R sub i cuadrado, eso se conoce como un elemento de ángulo sólido. El ángulo sólido se denota con este símbolo, omega. El ángulo sólido es en 3 dimensiones el análogo del ángulo plano, ¿verdad? El ángulo plano, ustedes ya saben que es un ángulo que se mide en radianes en el plano. Teta, por ejemplo, ¿verdad? Teta. Esta es la longitud de arco y este es R. ¿Cómo se define el ángulo plano? S, la longitud de arco es igual a R por teta. Entonces teta es igual a S sobre R. Fíjense qué interesante acá. Así es un ángulo plano. Teta es igual a S entre R. S es distancia y R es distancia. O sea que si somos estrictos, teta no tiene unidades porque metro sobre metro se cancela. Teta no tiene unidades. El grado o el radián no es una unidad. De hecho, le llaman una unidad artificial, ¿verdad? Es como una unidad artificial porque de hecho teta no tiene unidades. Se cancelan aquí las unidades. Esto es un ángulo plano. O sea, si usted está parado aquí en este punto del centro del círculo, usted observaría ese arco S como una línea recta. Más o menos por ahí va la idea. Ya lo voy a explicar más en detalle. Entonces, el ángulo sólido, jóvenes, en lugar de usar un círculo que está en el plano, voy a utilizar una esfera en el espacio, ¿verdad? Y desde el
centro de esa esfera voy a medir un ángulo sólido, que va a ser un cono. En lugar de este triangulito que ustedes ven, ahora va a ser un cono. O sea, el ángulo sólido es tridimensional y se mide en esteroradianes. Esa es la unidad. Entonces, a eso se le llama elemento de ángulo sólido subtendido por Q sub I por la superficie de dA. O sea, que yo voy a tener una carga y esa carga va a estar rodeada por una esfera. Y si usted se parara ahí donde está la carga, usted observaría un punto, o sea, de una parte de la esfera así. Y esto que está aquí sería el ángulo sólido. O sea, es un cono en 3 dimensiones. Más o menos por ahí va la idea. Bien, ya lo vamos a comprender mejor. Aquí lo pueden ver mejor, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos una esfera de radio R sub 0. R sub 0. La carga Q sub I está centrada en esta esfera de radio R sub 0. La esfera es imaginaria. Esta otra superficie también es imaginaria. Entonces, ¿cómo se miraría? Fíjense bien, si yo agarro un pequeño diferencial de área en esta superficie, esta es la superficie real, ¿verdad? La superficie grande que ustedes ven es una superficie cerrada, pero es la superficie real que yo estoy tomando para poder calcular el flujo. Esta otra superficie solo la estoy utilizando, la pequeña, para definir lo que es el ángulo sólido. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos un diferencial de área en la superficie, cuyo vector perpendicular al área es este. Entonces, desde la carga, trazamos una línea recta hasta el vector de dA, que pase por ahí. Pero fíjense en algo. Esa línea punteada y el vector de área forman un ángulo θ. Y trazamos también otras dos líneas punteadas, o sea, mejor dicho, o sea, trazamos un cono alrededor de todo este pequeño diferencial de área. No sé si me explico. Este pequeño diferencial de área que ustedes ven acá, que estoy marcando, le hacemos un corte a toda la superficie hasta unirnos, hasta que se unan en el punto Q donde está la carga. O sea, esto es como un cono. Piénsenlo así, es como un cono. Entonces, esta área, jóvenes, esta área de ese cono, que ustedes ven aquí, ese corte transversal del cono, es a lo que se le llama el ángulo sólido. No sé si me explico, no sé si más o menos les queda clara la idea. Ustedes me dicen si no les queda clara la idea de ángulo sólido. O sea, es bueno entender esos conceptos de ángulo plano y ángulo sólido, ¿verdad? O sea, el ángulo plano, jóvenes, por ejemplo, el ángulo plano, hay varias definiciones, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, para definir el ángulo plano está el círculo. Imagínense que ustedes están parados, usted está parado en el centro del círculo y usted observa tanto este círculo como este cuadrado que yo dibujé están sobre el plano XY. ¿Cómo observaría usted si usted fuese un ser, si usted fuese un ser bidimensional? Si nosotros fuésemos seres bidimensionales que solo podemos ver en 2 dimensiones, entonces cualquier objeto yo lo observaría como una línea. Por ejemplo, yo estoy parado aquí en el centro del círculo. ¿Cómo observaría yo este cuadrado? Lo observaría como una línea. Entonces, la línea que yo observaría, mi ángulo de visión, sería esto. Cualquier objeto que yo tenga aquí en vez de un cuadrado, puede ser un cuadrado, un rombo, lo que sea, un triángulo. Este es el ángulo de visión si yo fuese un ser bidimensional, ¿verdad?
y estoy observando el cuadrado desde el centro de un círculo. Fíjense bien, estoy usando un círculo, y cuando defino ángulo sólido uso una esfera de radio R sub 0. Aquí estoy usando un círculo de radio R. Entonces, este pequeño cuadrado proyectado sobre el círculo sería esta pequeña longitud de arco. ¿Me explico, jóvenes? Ustedes están observando el cuadrado desde el centro del círculo como que fueran un ser bidimensional, que solo puede ver en 2 dimensiones. Entonces la proyección del cuadrado sobre el círculo es esta longitud de arco S. ¿De acuerdo? El ángulo de visión sería este ángulo, ¿verdad? Teta. Y ya les dije que S es R por teta. Y aquí se define teta como S sobre R. Entonces el ángulo sólido es lo mismo. Para definir el ángulo sólido, jóvenes, es lo mismo. No sé si me explico, no sé si alguien tiene dudas en esto. O sea que el ángulo plano que acabo de definirles aquí, ¿qué es el ángulo plano? El ángulo plano no es otra cosa más que la proyección de los objetos en 2 dimensiones sobre un círculo de radio R. Eso es un ángulo plano. Cualquier cosa que ustedes desde el círculo observen proyectados sobre el círculo va a ser una longitud de arco, una línea, cuyo ángulo va a ser teta. Por ejemplo, si observo este objeto desde el centro del círculo, aquí se forma, en vez de un cono, porque como estoy en 2 dimensiones, es esto, ¿verdad? Proyectado. Esto forma aquí una longitud de arco y mi ángulo teta. Entonces, en 3 dimensiones, en vez del círculo, yo estoy centrado aquí. Yo estoy colocado en el centro de la esfera de radio R sub 0, y desde el centro de la esfera yo observo todos los objetos del mundo real. Pero todos esos objetos del mundo real yo los observo proyectados sobre la superficie de la esfera de radio R sub 0. Entonces, este pequeño objeto que ustedes ven aquí, que es el área, es esta pequeña área proyectada sobre la superficie de la esfera, sería un pequeño círculo, ¿verdad? Pero un pequeño círculo sobre la superficie de la esfera. En vez de una longitud de arco, es un pequeño círculo en la superficie de la esfera. Eso en 3 dimensiones forma lo que es un cono. Y la pequeña área que forma esto proyectado en la superficie de la esfera, esa pequeña área se le llama ángulo sólido. ¿Estamos? Sí, ahí ya se capta un poquito mejor. Bueno, entonces sí, ¿verdad? No es precisamente que el ángulo sólido sea un área, ¿verdad? Y que el ángulo plano sea un área también. No hay que entenderlo así, ¿verdad? Es parecido. Que ustedes ven que S sí es una distancia, ¿verdad? En el ángulo plano, S es distancia. Es una longitud de arco, se mide en metros, pero el ángulo teta no se mide en metros. Tampoco el ángulo plano, quiero decir, el ángulo sólido no se mide en metros cuadrados, se mide en esteroradianes. Porque recuerden que el ángulo sólido es área ¿entre qué? Entre R cuadrado. ¿Qué es área entre R cuadrado, jóvenes? ¿Qué unidades tiene? Metro cuadrado sobre metro cuadrado. Exactamente, metro cuadrado sobre metro cuadrado se cancela y el ángulo sólido no tiene unidades, o sea que el esteroradián solo es un nombre para identificar ángulo sólido, pues se le llama unidad artificial. Lo mismo pasa con el ángulo plano, teta. Teta es S sobre R. La unidad de S es metro y la de R es metro, entonces se cancela. Y ven que la definición, fíjense bien, es muy parecido, ¿verdad? Fíjense bien, teta, el ángulo plano, es R, quiero decir S sobre R. ¿Y quién es el ángulo sólido? Omega, es área sobre R cuadrado.
En el ángulo plano, en el denominador tenemos R. Y en el ángulo sólido, en el denominador tenemos R cuadrado. En el numerador, distancia, arco, longitud de arco. Y en el caso del ángulo plano, área. O sea, estamos en 3 dimensiones, ¿verdad? Área sobre R cuadrado y aquí longitud de arco sobre R. Sí, ¿verdad? Se capta la idea, ¿verdad? Esta R cuadrado que ustedes ven aquí abajo, ¿quién es? Es el radio de la esfera. Y este R que ustedes ven acá es el radio, pero del círculo. Entonces así podemos entender mejor el ángulo sólido, ¿verdad? O sea, es, en pocas palabras, es área entre R cuadrado. Es área entre R cuadrado. Entonces, jóvenes, ya que tienen una idea más o menos de lo que es ángulo sólido, entonces en la ley de Gauss, ustedes ven que en la integral aparece un elemento de ángulo sólido, un diferencial de ángulo sólido. Entonces, DDA sub 0. Ponemos DDA sub 0. Aquí el coseno no lo estamos poniendo porque estamos asumiendo de que el área, el vector de área es perpendicular a dicha área. De manera que coseno vamos a ver, no, estamos asumiendo al revés, ¿verdad? Estamos asumiendo de que son paralelos, de manera que me queda el coseno de 0 y es 1. ¿De acuerdo? Por eso no ponemos aquí ese coseno de la definición entre R cuadrado. Entonces, bueno, R sub 0 cuadrado es el radio de la esfera imaginaria. Ese radio es constante y yo puedo sacar ese radio. ¿Qué es lo que queda en la integral? Lo que queda en la integral es el diferencial de área integrado sobre la superficie de ¿quién? De la esfera. La integral sobre la superficie de toda la esfera, jóvenes, es la superficie de una esfera, ¿verdad? ¿Cuál es la superficie de una esfera? 4pi r cuadrado. Pero en este caso, el radio de la esfera es r mayúscula r sub 0 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Al hacer la integral, 4pi r sub 0 cuadrado. Y r sub 0 cuadrado entre r sub 0 cuadrado se cancela. ¿Y qué me queda? 4pi. O sea que el ángulo sólido, jóvenes, el ángulo sólido, acuérdense de eso, no es que el ángulo sólido sea 4pi. El ángulo sólido puede tomar cualquier valor. Cualquier valor puede tomar infinidad de valores, solo que 4pi es el máximo ángulo sólido. Porque estamos diciendo que 4pi es el valor que abarca toda la esfera. ¿Me explico? Entonces, el resultado final, jóvenes, de la integral que nosotros acabamos de demostrar es 4pi. Si R sub i está dentro de eso, o sea, si la carga, aquí es Q sub i, si Q sub i está dentro de la superficie, el resultado de la integral es 4pi. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver. Vamos a detenernos acá. Entonces, fíjense bien, vámonos atrás. Vamos a ir atrás. Fíjense en algo acá. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, el lado derecho. Como toda esta integral nos dio 4pi, el ángulo sólido total en toda la superficie de la esfera, este 4pi se cancelaría con este 4pi de acá. ¿Y qué me quedaría? La carga entre epsilon sub 0, ya está demostrado. Hemos demostrado esto de acá, miren. Que la integral del lado izquierdo es igual a ¿qué? Carga entre epsilon sub 0, porque el 4pi de aquí abajo se cancela con el 4pi de la integral. ¿Estamos? Y esa es la ley de Gauss, esa es la demostración. O sea que el ángulo sólido aquí es clave, ¿verdad? En la demostración. ¿Estamos, jóvenes? Sí. Bien, y ahora, ¿qué sucede si la carga se encuentra fuera?
¿qué sucede si la carga se encuentra fuera de la superficie? Entonces, tenemos el mismo volumen, miren, pero la carga está fuera de ese volumen. Entonces, si ustedes estuviesen parados aquí observando este pequeño diferencial de área, ustedes observarían que este pequeño diferencial de área lo observarían proyectado sobre este otro lado, porque recuerden que este es un volumen, o sea que su ángulo de visión sería un cono, ¿verdad? El ángulo de visión de nosotros los seres humanos es un cono, ¿verdad? Un cono. Entonces, este cono tiene una pequeña área aquí, y ese es el ángulo sólido. Pero lo que hay que demostrar aquí es a qué es igual la integral, ¿verdad? A qué es igual la integral. Entonces, nosotros vemos que como tenemos dos diferenciales de área, el d de 1 y el d de A2, porque hay dos diferenciales de área que atraviesan la superficie. Entonces, para el diferencial de área de A1 tenemos el ángulo sólido de este ángulo sólido, pero θ sub 2 es mayor que pi medios, de modo que θ sub 2 es negativo. ¿A qué se refiere esto? θ sub 2 es mayor que pi medios. Simple, fíjense bien. Este vector de área de A2 forma con la línea recta que va desde la carga, forma un ángulo θ2. Este ángulo θ2 es mayor que pi medios, eso se puede observar claramente. Y este ángulo θ1 es menor que pi medios. Entonces, coseno, el coseno que aparece en la definición, un coseno de un ángulo menor que pi medios es positivo, ¿verdad? Y el coseno de un ángulo mayor de pi medios es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Lo que aparece en el integrando para el ángulo θ2 va a ser un elemento de ángulo sólido, pero negativo, porque este coseno va a ser negativo y el coseno de θ1 positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto se va a cancelar. Al sumar, porque tenemos que sumar sobre las dos áreas. Entonces, al sumar esos dos ángulos sólidos, eso va a dar 0. Y la demostración está hecha. O sea, la integral se anula siempre que la carga esté fuera de la superficie. ¿Estamos? Entonces, como ven, la ley de Gauss solo aplica cuando la carga se encuentra encerrada en una superficie. Y es igual a eso. Esta ecuación es importante. La ley de Gauss es una de las ecuaciones de Maxwell. Es una de las ecuaciones de Maxwell. Es la primera ecuación de Maxwell que nosotros vamos a estudiar. La primera. Acuérdense que en electromagnetismo 321, 415, nosotros estudiamos las ecuaciones de Maxwell. De acuerdo con el teorema de Helmholtz del primer capítulo, para todo campo vectorial existen dos ecuaciones, que son la divergencia y el rotor. La divergencia y el rotor. Estas dos ecuaciones, con el teorema de Helmholtz, son las ecuaciones más importantes para todo campo vectorial, para cualquier campo vectorial. Si usted conoce estas dos ecuaciones, es como que usted conozca toda la identidad, ¿verdad? Como que usted conozca todas las credenciales de una persona, ¿verdad? Lo conoce por completo. Entonces, la ley de Gauss es la primera ecuación, solo que aquí aparece en forma diferencial, así como la estoy señalando. Esta es la ley de Gauss, que es la misma divergencia de. Eso lo voy a explicar en la siguiente clase. Entonces, esta ecuación, jóvenes, la ley de Gauss, es la primera ecuación de Maxwell. Nos faltaría esta otra. Con estas dos ecuaciones que ustedes ven aquí, nosotros ya tenemos completo el curso de 321, ¿verdad? Esto es lo que se estudia en 321, estas dos ecuaciones. Campo eléctrico. Con estas dos ecuaciones ustedes pueden hacer cualquier cosa. Es como la segunda ley de las leyes de Newton, ¿verdad? En la mecánica. Bueno, entonces aquí está la famosa ley de Gauss. Fíjense bien, con ese tema del ángulo sólido es bueno
es bueno entenderlo bien, ¿verdad? Porque recuerden que en las pruebas conceptuales a veces se pregunta. Fíjense que, ¿se acuerdan que en la demostración que yo hice nos dio 4pi el ángulo sólido? Cuando integramos sobre toda la superficie. O sea, hicimos una integración, ¿verdad? Del ángulo sólido, que era d de A, sobre r cuadrado. Al integrar d de A sobre r cuadrado en toda la superficie de una esfera, eso da 4pi. Es interesante. ¿Cuál es el máximo ángulo plano, jóvenes? Cuando estamos en el círculo, es 2pi. exactamente. 2pi es el máximo ángulo plano. 2pi es cuando se barre toda la circunferencia. Entonces, lo mismo. Fíjense bien lo interesante que es. Si usted integra, vamos a ver, tenemos que teta es igual a S sobre R. Si usted integra d de S sobre R, sobre toda la longitud de la circunferencia, usted puede sacar R porque el radio del círculo es constante. Integra d de S. ¿Quién es d de S? Es la longitud de toda la circunferencia, porque estamos integrando en toda la circunferencia. ¿Y cuánto le va a dar d de S integrado en toda la circunferencia? Le va a dar, ¿cuánto? ¿Cuánto le daría eso integrado? Cuando usted integra en la superficie de la esfera, cuando integramos esto en la superficie de la esfera, sacamos r cuadrado. Dejamos en la integral solo el d de A. Estamos integrando en la superficie de la esfera. ¿Y cuál es la superficie de una esfera? 4pi por r cuadrado. Entonces, ¿cuál es la longitud, el perímetro de la circunferencia, jóvenes? El perímetro de la circunferencia, el área de un círculo, pi por r cuadrado. ¿Y el perímetro de la circunferencia? 2pi por r. 2pi por r, exactamente. Fíjense bien, cuando usted tiene el área de un círculo, pi por r cuadrado, usted lo deriva. La derivada de esto es, con respecto a r, 2pi por r. La derivada de esto, del área. Es como cuando usted tiene el volumen de una esfera, la derivada del volumen es el área de la esfera. Entonces, la derivada del área del círculo es 2pi por r. O sea que esta integral de d de S en toda la longitud de la circunferencia es el perímetro de la circunferencia. Es 2pi por r. Y 2pi por r entre r, ¿cuánto da? 2pi. Da 2pi. ¿Qué significa eso? 2pi es el máximo ángulo plano. O sea que si usted es un ser de 2 dimensiones y está parado en el centro del círculo, un objeto que encierre por completo al círculo, usted lo observaría con un ángulo de 2pi. Porque este objeto proyectado sobre el círculo abarcaría todo el círculo. Lo abarcaría todo. Lo mismo que pasa en el ángulo sólido, ¿verdad? Un objeto proyectado sobre la esfera, si ese objeto abarca toda la superficie de la esfera, el ángulo es 4pi. Pero si solo abarca una parte, es menor de 4pi. ¿Estamos? Entendido, Lick. Bueno. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Ya antes de terminar, si las cargas dentro de S se encuentran en forma continua, recuerden que para la demostración que hicimos dijimos que la carga que está dentro de la superficie es puntual, pero ¿qué pasa si la carga no es puntual? Si es una distribución de carga. Entonces sustituimos la carga encerrada por una distribución volumétrica, porque es lo más general, ¿verdad? Entonces, fácil, simplemente en el lado derecho de la ecuación sustituyo
una carga continua. Haciendo uso de la definición de densidad, que es esto, despejo para d de q, me queda esto. Entonces, la integral de d de q es rho d de tau. La carga es rho d de tau. Porque el lado izquierdo, la integral es la carga total. B es el volumen total encerrado por S. ¿De acuerdo? B es el volumen total encerrado por S. ¿A qué B se refiere aquí? Al volumen en que estamos integrando. Bueno, no específicamente eso, ¿verdad? Aquí estoy cometiendo un error. Si es un volumen, pero no el volumen encerrado por S, porque, vamos a ver, el volumen comprendido por S, que es la superficie imaginaria, es más grande que el volumen comprendido por la carga, porque la carga puede comprender este volumen, ¿verdad? Un volumen pequeñito, mientras que el volumen comprendido por la superficie S es diferente. Es un volumen más grande. Bueno, entonces los dos lados de la ecuación quedarían así. Así de esta forma, lado izquierdo, lado derecho. En el lado derecho estamos integrando sobre el volumen de carga. En el lado izquierdo estamos integrando sobre la superficie imaginaria. Entonces, bueno, vamos a hacer uso aquí del teorema, el teorema de la divergencia. ¿Se acuerdan del teorema de la divergencia, verdad? Que relaciona una integral de superficie con una de volumen. Entonces, este es el teorema de la divergencia. Se lo vamos a aplicar a este lado. Lo vamos a aplicar al lado izquierdo de la ecuación. O sea, en el lado izquierdo de la ecuación tengo la integral de superficie de E. Entonces eso es equivalente a tener la integral de la divergencia de E sobre un volumen. Sobre un volumen B. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a esto, miren. El lado izquierdo se transforma en la integral de volumen de E, de la divergencia de E. Y el lado derecho no le hicimos ningún cambio. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo puedo igualar los integrandos. Podemos igualar los integrandos. ¿De acuerdo? El integrando del lado izquierdo con el integrando del lado derecho, que es ρ entre epsilon sub 0, se pueden igualar. A pesar que los volúmenes aquí no estamos hablando del mismo volumen, pero esto se puede igualar. Se puede igualar. No hay ningún problema. La teoría nos dice que se puede. ¿De acuerdo? La teoría nos dice que se puede. Porque este volumen que ustedes ven aquí es el volumen en el cual está encerrado la carga. Pero podemos extender ese volumen hasta el volumen B' y no hay ningún problema. Entonces, los integrandos se igualan y me queda esto. ¿Qué es esto? Es la ley de Gauss en forma diferencial. Esto que ustedes ven aquí es una ecuación diferencial. Generalmente las ecuaciones de Maxwell, cuando se presentan, siempre se hacen en forma diferencial, como ecuaciones diferenciales, no como integrales. Aunque las dos formas son lo mismo. Entonces, esta es la primera ecuación de Maxwell que nosotros vemos. Tiene dos formas de expresarse, forma integral, forma diferencial. ¿Cuál es la diferencia? Pues, digamos que en algunos casos nos va a ser más útil la forma diferencial y en otros casos más útil la forma integral. Generalmente la forma integral es mucho más útil, porque la forma integral me va a permitir encontrar el campo eléctrico y también me va a permitir encontrar el flujo. Mientras que la forma diferencial no me sirve tanto. La forma diferencial me va a servir más que todo para encontrar densidad. Si usted conoce el campo, usted le saca la derivada y ya tiene la densidad. Pero las formas integrales son mucho más completas, ¿verdad? Más completas en cuanto a información. Entonces, las dos versiones de la ley de Gauss, aquí la tienen. Se llama ley de Gauss y es la primera ecuación de Maxwell. O sea, ecuación fuente. Esta es una ecuación fuente. Cuando hablamos de ecuaciones fuente, nos referimos a las ecuaciones divergencia
y rotacional. Estas dos se llaman ecuaciones fuente del campo eléctrico. El campo magnético también, en 4.15, tiene dos ecuaciones fuente. La divergencia de B, el rotor de B. Entonces, las cuatro ecuaciones, divergencia del campo eléctrico, rotor del campo eléctrico, la divergencia y el rotor del campo magnético, estas cuatro ecuaciones se llaman ecuaciones de Maxwell. Ahí está reducido todo el electromagnetismo, resumido. Es como las leyes de Newton en electricidad, ¿verdad? Estas son las leyes de Newton para nosotros. Con estas ecuaciones podemos resolver todos los problemas del electromagnetismo. Claro que así como las escribí aquí, están en forma diferencial, como ecuaciones diferenciales. También se pueden escribir como ecuaciones integrales, así como esto. ¿De acuerdo? Pero generalmente se acostumbran a escribir así en forma diferencial. Así es como ustedes la van a ver siempre, ¿verdad? Porque es más fácil de escribir. Y aparte que es más, como más elegante la notación, ¿verdad? En forma diferencial. Bueno, entonces por aquí nos vamos a quedar el día de hoy, jóvenes. Una introducción a lo que es la ley de Gauss. La ley de Gauss es la divergencia del campo eléctrico. Y ustedes ya saben lo que es la divergencia, ¿verdad? ¿Qué es la divergencia? ¿Qué me dice la divergencia a mí de un campo? En el capítulo 1 estudiamos la divergencia, ¿verdad? Ustedes ya saben qué es la divergencia. Entonces, viendo esta ecuación, ¿qué pueden decir ustedes de la divergencia del campo eléctrico? ¿A qué se refiere la divergencia de un campo? La divergencia me dice si un campo nace en un punto o muere en un punto, o mejor dicho, si el campo tiene fuentes. Si tiene fuentes, está brotando de un punto como una fuente, ¿verdad? Está saliendo, las líneas de campo están saliendo de un punto o están convergiendo a un punto. Esas fuentes de campo son escalares. Siempre que un campo tenga divergencia, las fuentes del campo son escalares. ¿A qué me refiero? Son cantidades escalares, como masa. La masa es una cantidad escalar. En el caso de la gravedad, la fuente de la gravedad es una masa. En el caso de la electricidad, la fuente del campo eléctrico es una carga. La carga es el escalar. La fuente del campo eléctrico es una carga, es un escalar. En este caso, ustedes la carga la ven representada con la densidad. Esta densidad representa la carga, que es la fuente que genera el campo, o sea, la fuente escalar que produce el campo eléctrico. Si la densidad es cero, no hay campo eléctrico. Entonces, la divergencia a mí me indica si el campo nace en un punto o si converge hacia un punto. Cuando nace en un punto decimos que la divergencia es positiva y cuando converge decimos que es negativa. Divergencia negativa cuando converge, o sea, una carga negativa tiene divergencia negativa, una carga positiva tiene divergencia positiva. Las líneas están saliendo de un punto, que es la carga. Cuando las líneas están entrando a un punto, que es la carga negativa, el campo tiene divergencia negativa. Y cuando las líneas no nacen ni mueren en un punto, la divergencia es cero. Decimos que la divergencia es cero. Entonces, la ley de Gauss a mí me dice que el campo eléctrico tiene divergencia porque tiene fuentes escalares. Sí, ¿qué hubiese pasado si la divergencia me hubiese dado cero? Pues no habrían fuentes de campo eléctrico. O sea, escribir esto es como que digamos de que no existen cargas eléctricas. No existen cargas eléctricas. Así se podría interpretar, pero no hay fuentes que generen campo eléctrico. En cambio, como la divergencia es diferente,
existen fuentes escalares que generan campo eléctrico, que son las cargas. Son escalares, perdón. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, jóvenes, por aquí nos vamos a quedar en la clase de hoy. Seguimos vamos a seguir hasta el día lunes, porque mañana no vamos a tener clase. Entonces, recuerden, ¿verdad? Estudiar, porque